Hola mi gente, es martes. Em, espero que podamos hoy hablar de algo, ya que estamos en cuarentena, de lo que he hablado en otras múltiples ocasiones, por observación y por sentido común, y que tiene que ver con el sentido del humor. Pareciese como un cliché hablar sobre el sentido del humor, porque es algo a lo que hacemos referencia constantemente, ¿no? La pregunta sería más bien si entendemos qué cosa es sentido del humor, si verdaderamente podemos estar conscientes de este concepto, que es un concepto relacionado con el desarrollo evolutivo del ser humano, ¿sí? Y por tanto, sentarnos a conversar sobre ello no es peccata minuta, ¿no? Es algo bastante serio. Y además viene al caso, ¿no? Con lo que estamos pasando, el sentido del humor es algo que tendríamos que repensar, ¿no? Y es importante que lo hagamos. Yo llevo bastante tiempo luchando de manera personal, ¿sí? De manera personal, con las relaciones humanas, en cuanto que el sentido del humor, que ahora un poco vamos a explicar, termina por volver insolvente, diría el ya fallecido Guillermo Tovar y de Teresa, quien fue durante muchísimos años el presidente, el director del máximo instituto de cultura mexicano. Guillermo Tovar y de Teresa, un tipo muy culto, un tipo muy inteligente, lo era, y de alguna forma su legado es perenne. Yo en ello aboco mis respetos con todo, y que podamos reclamarle algunas cosas, como a todos los seres humanos. Todos los seres humanos hay que reclamarle algunas cosas, siempre, porque también está atravesado por cosas muy contundentes y también por cosas de punto de vista. Pero Tovar y de Teresa alguna vez mencionó que hay personas que son insolventes. ¿Qué es esto? ¿A qué se refería Tovar y de Teresa cuando hay personas que son insolventes? Que es un poco lo que me ha pasado a mí durante muchísimos años. Porque, decía Tovar y de Teresa, son incapaces de indemnizarnos por el tedio que nos provocan. Es decir, hay gente que rebasa su ser aburrido, es decir, una persona aburrida es una persona que generalmente está fuera, ¿verdad?, del ámbito del sentido del humor. Entonces, una persona aburrida y llega al punto de lo tedioso. Es decir, no, hay gente aburrida incluso cuando habla, hay gente aburrida incluso cuando convive contigo. Entonces es aburrido, lo que conversa es aburrida, es aburrido. Es decir, el aburrido no es solamente aquel que no se ríe, y no es solamente aquel que no tiene ganas de bailar. Incluso alguien que no tiene ganas de bailar puede ser no aburrido, alguien que no lo sepa hacer también puede ser no aburrido. Hay gente tediosa, es decir, hay gente que va más allá de hacer silencio o de hablar. Hay gente que sencillamente te vuelve una persona incapaz de poder encajar dentro de una conversación. Hay gente en ese estado. Hay gente que incluso puede echar a perder una relación por tediosos y por tediosas, ¿no? No odiosas ni odiosos, tediosos, ¿no? El tedio es una cosa que rebasa lo aburrido. Eso decía Tovar y de Teresa.
También hace mucho tiempo, yo estoy de acuerdo con lo que él decía, yo me empecé a dar cuenta de que yo hacía un comentario en doble sentido, muchas veces hacía un comentario con cierto nivel irónico, que no recae en la ofensa en lo absoluto, sino en el sentido del humor, ¿no? Y la gente tiene dificultades ante eso. La más leve de esas dificultades es que la gente no entiende lo que tú estás diciendo. Uno no entiende, no se ríe, ¿no? Y se queda como en un estado de, yo le llamo un estado de ingratitud gravitacional, ¿no? O sea, y temen decir, oye, no te entendí, oye, ¿qué quisiste decir? Temen decir eso. Claro, al preguntar eso, tu ejercicio ocurrente, tu ejercicio, tu acción, tu palabra, tu manera en la que eso funcionó, ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el sentido del humor tiene que ver con un instante y tiene que ver con un momento. Y es una cosa elaborada en ese momento, no es una cosa, ¿me entiendes? Que ya es una puesta en escena cómica, eso es otra cosa. Entonces ya pierde su sentido, ¿no? De ahí vamos a ir deliberando qué cosa es sentido del humor, ahí va perdiendo su sentido. Entonces eso es lo mejor que te puede pasar, porque no lo entiendes, nadie se ríe, entonces te ríes tú. Y entonces te sopesas el acto y te sientes un poco mejor, te ríes tú. Y entonces terminas por ser tú consciente de tu capacidad frente al otro. Entonces la incapacidad del otro, su insolvencia, ¿no? Entonces tú te vuelves capaz de entenderte a ti mismo. Y te sonríes y te cagas de risa, diríamos, ¿no? A la cubana. Lo peor que puede pasar y que pasa constantemente, y a mí me ha pasado y me pasa constantemente, que la gente entiende las cosas de otra manera. Como no poseen sentido del humor, ¿sí? Entienden las cosas de otra forma. Es decir, la gente tiene una enorme tendencia a la literalidad. Es decir, lo que tú dices como doble sentido, ellos lo literalizan. Es decir, ella lo que dijo es esto. Sí, pero no es eso lo que quiso decir, que es otra cosa y no va por ese tono. Ese no es el tono de lo que dijo. Alguien diría, si tú das un tono de humor a las cosas, todo el mundo lo entendería. Sí, por supuesto, si estuviésemos históricamente en el lugar que nos corresponde estar a nivel, ¿verdad?, del desarrollo de la conciencia. Fíjense cómo nos vamos complejizando todo esto. Hace bastantes siglos, en el siglo III específicamente, en el siglo III antes de Cristo, se escribieron unos lamentos, ¿verdad? Son dentro del mundo de la literatura conocidos como lamentos, en lo que se conoce como los 17 papiros de Leiden. Los 17 papiros de Leiden, que se encontraron en la ciudad de Leiden, en Europa, fueron escritos en el antiguo Egipto. Y es lo interesante de todo esto es que hay una conversión estética, además que estamos hablando de arte ya, ¿no? Hay una conversión estética entre que estamos frente a escritos de lamento, ¿sí?, pero que refieren que el mundo, fíjense qué interesante, ha sido creado en el momento en que existió una carcajada divina. El mundo se creó, decían los antiguos egipcios, a partir de una carcajada. Claro, una carcajada divina, es una carcajada que viene y deviene de un dios, ¿no?
O sea, no fue el ser humano. Pero la importancia de reír para los egipcios en ese momento, ¿sí?, era como el comienzo de poder comprender el sufrimiento. Es decir, reír te lleva hacia la comprensión de todo lo demás. Porque a partir de un estado placentero, un estado de felicidad, de la risa que provoca, porque además es que cuando tú miras el mundo te das cuenta que en él hay, a nivel de la naturaleza, un gran sentido del humor, ¿sí?, de la creación de los árboles, son graciosos, ¿no? La situación de ver este mundo partido entre el mar y el cielo es muy armonioso y te causa el placer y al menos te saca una sonrisa, que es un aspecto muy diferente, una carcajada, sin embargo proviene de un mismo lugar, ¿no? Es una especie de instinto, ¿verdad?, ante la felicidad, ¿verdad? Entonces el cosmos, todo el cosmos, el mundo, para los antiguos egipcios estaba creado a partir de la risa divina. Los griegos, por ejemplo, Aristóteles, fíjense qué interesante, Aristóteles mencionó que el único animal sobre la tierra que tenía la posibilidad de reír era el hombre. Ahora, en la actualidad hay estudios sobre que hay algunos animales que ríen, ¿sí? Pero como no estamos hablando de eso, en realidad, estamos hablando del sentido del humor, tendríamos entonces que hacerle un poco de caso a Aristóteles, porque al parecer, habiendo sido el filósofo, nos está planteando en sí mismo un concepto. A saber que en el siglo VIII a.C., en el mundo también griego, Plutarco, se encontraron algunos relatos, algunos comentarios que hizo Plutarco sobre el escultor Licurgo de Esparta, que decía que él había creado una estatua, la estatua de Helos, precisamente, y menciona incluso que en Esparta existía un santuario de Helos. ¿Quién era Helos? ¿Quién era que era un dios, ¿no? Helos. Helos es el dios del espíritu de la risa. A partir de aquí, ¿no?, cuando nos ubicamos en la filosofía griega, en los filósofos griegos básicamente, la madre, ¿no?, el germen de la filosofía, entenderíamos que para los griegos la risa, ¿no?, estaba separada, estaba dividida entre dos posibilidades. Esta de la que estamos hablando, que es esta risa que deviene, ¿no?, de un momento placentero, es decir, algo instintivo, a una cuestión agradable, sonreímos, ¿verdad? Y está el espíritu de la risa. Si entendemos el concepto en sí de el espíritu de la risa, sabremos entonces que es ahí donde se marca el sentido del humor. ¿Qué quiero decir? El sentido del humor es tan viejo como el resultado, ¿verdad?, de la construcción de una jícara para servirte agua. Es decir, estamos hablando de el hombre de hace 45, 46 mil años. Estamos hablando de ese ser humano, del ser humano, de hecho, el Homo sapiens. El Homo sapiens se encontró con la risa en el momento instintivo, ¿verdad?, en el cual conoció el placer del que estamos hablando. Se la encontró, la descubrió. Es un descubrimiento, como cualquier otro, ¿verdad? Como escuchar los pájaros, como descubrir que viene un rayo del cielo,
y tú no saber de dónde exactamente viene, porque nosotros ahora más o menos lo sabemos, habrá que no, pero más o menos lo sabemos, pero el ser humano de entonces no, ¿verdad? El Homo sapiens no sabía eso qué es, ahí el concepto de lo divino, ¿no? El concepto, lo sagrado, la sacralidad que deviene de la observación de la naturaleza. Otra forma de poderse descubrir a sí mismo este Homo sapiens es a través de ciertas cosas que tienen que ver con el propio desarrollo evolutivo del ser humano. Ese río, yo río, ¿qué es esto? ¿Por qué río? Río ante ciertas circunstancias. Y hay en el desarrollo de la propia cuestión estética, ¿no? Esta profunda reflexión sobre las cosas, sobre el devenir de las cosas y sobre la forma de las cosas y sobre el sentido de entenderlas a través de tu propio cuerpo. También hay la conformación de ciertos ámbitos, de ciertos sonidos, de ciertas acciones donde el ser humano empieza no solamente a sonreír por placer, sino empieza a carcajearse ante ciertas cuestiones, ¿verdad? Que van más allá del sentido de la observación, sino va en el sentido de la conciencia sobre las cosas. He ahí el sentido, sensación, ¿verdad? Conciencia, ¿verdad? Entonces, yo comprendo, no solamente me río de forma instintiva, comprendo la acción, comprendo lo que se está diciendo y entonces puedo, en esa interpretación inmediata, morirme de la risa. Es decir, hay un estado intelectual. El sentido del humor es el estado, podríamos decir, el estado intelectual de la risa, ¿sí? Ahora, cuando el ser humano encuentra esta conciencia, científicamente se encuentra con esta conciencia en el preciso momento en el que empieza a consumir proteínas, carne, en el momento en que su dieta, su alimentación cambia. En ese momento en que introduce ciertas cuestiones proteínicas a su nutrición, ¿sí? Empieza a obtener conciencia sobre otras cosas, entre ellos la conciencia de la risa, el sentido del humor, ¿no? Yo en algún momento conversaba estas cosas en conversaciones con gente muy, muy común y con otro tipo de personas también, donde conversaba sobre el arte, la estética, la risa. Y me mofaba, vamos a decirlo así, y también quiero pensar que con cierto sarcasmo, de que yo había descubierto esto que yo estoy hablando, esto que está fallando en la actualidad, cuando viví un año en la Ciudad de México mientras dirigía un museo estando allá. Hay una zona de la Ciudad de México que es muy interesante, muy hermosa y muy enriquecedora a nivel social y cultural, que es la Condesa, ¿no? Y que además tiene cierto aire pijo, ¿no? Dirían los españoles, cierto caché, ¿no? Entonces, tengo yo un amigo, no sé ahora por dónde andará específicamente viviendo, pero en aquel entonces tenía yo un amigo que vivía en la Condesa y que de vez en cuando me invitaba a desayunar, a comer, a tomar algo, a dar una vuelta por allá, ¿no? Y entonces con cierta recurrencia nos sentábamos en algún café de estos también muy, muy dados a este concepto ahora del orgánico, ¿verdad? En donde puedes pedir un té, una infusión de hierbas de la India con
con no sé qué, de ingleses y con no sé qué rusos y de la Siberia y de la Patagonia y una cosa muy extraña, pero que te da como que cierto aire intelectual en medio de aquella urbe, ¿no? Entonces me imaginarán, ¿no? Yo generalmente quería pedir un café, porque yo soy una gente bastante normal, pero bueno, en esos lugares no hay otro sitio donde el café es como la onda, ¿no? Este es el sitio del café y este es el sitio de las infusiones raras, ¿no? Ah, ok, entonces nosotros nos sentábamos generalmente, porque mi amigo es un poco pijo, en el de las infusiones raras. Y después me complací y me llevaba al lugar de café, donde entonces el molido, ¿cómo lo quiere? Medio. Usamos el grano del Amazonas junto con el de Túnez, con el de Etiopía, y le ponemos un poco de caquita de sinsonte. Y tú dices, ah, dale, dame eso. Y tú te vas ahí. Entonces, yo empiezo a observar en el lugar de las infusiones raras. Ven estos personajes sentados ahí, muy lánguidos, muy como de paliduchos, que tienden a comer cosas como hummus y este tipo de cosas, y que obviamente están dentro en la actualidad de la categoría de los veganos, ¿no? Ni siquiera dentro de los vegetarianos, en la categoría de los veganos. Es decir, aquellos que no se sabe exactamente de qué se alimentan. Yo no lo tengo muy claro, pero alguien sabrá y lo podrá explicar si quiere. Pero bueno, a donde quiero llegar es que el consumo cada vez menor de proteínas, el consumo cada vez menor de la verdad, de las carnes, en el buen sentido, ¿verdad? Me parece a mí que posiblemente esté trayendo problemas de involución y que por ello la gente está perdiendo el sentido del humor. Y aquí en Miami, de hecho, cuando pensamos que el cubano es un tipo muy alegre y con mucho sentido del humor, bueno, habrían que venir a Miami para descubrir que realmente también hay un problema. Ahí está escaseando el sentido del humor dentro de la cultura cubana, y no sé si es porque la carne tiene mucha hormona, ¿verdad? Y eso está trayendo también problemas de involución, o está trayendo problemas de atrofia en el sentido de la conciencia cuando se enfrentan a alguna cuestión demasiado intelectual como el sentido del humor. Yo voy a hacer unas 2-3 partes de esto. Hay muchas cosas que yo puedo hablar sobre el sentido del humor. Puedo hablar, por ejemplo, del sentido de los romanos y el placer, cómo se burlaban de ellos, ¿cómo se llama? A través de la pintura y a través de la literatura también, por cierto. Y sobre el más antiguo libro de chistes de la historia. Eso viene en una segunda parte para que no me quede yo a mitad del video. Les mando un besito. Ya saben, es martes, cuarenteando. No te cases, no te embarques, ¿verdad? Ponte a lavar. Haz conserva, que parece que la cosa está dura. Pronto es mi cumpleaños y me toca I am here, para que sepan. Buen día.